Bienvenidos una vez a su canal favorito donde desmenuzamos cada drama, cada rumor y cada mirada que se lanzan nuestros actores predilectos. Estoy emocionadísimo de tenerlos de nuevo, listos para sumergirnos en una historia que, du copyright me decirles, tiene ese giros que un capítulo final de novela. Hoy, como ya he visto en el título, vamos a hablar de una bomba que ha sacudido los cimientos del fandom. Kanyaman explota, le dice a Demet, basta de chismes. Su como lo oyen. Después copyright de aún más menos os de rumores, especulaciones y ese fuego que pareció arder entre ellos, parece que algo ha estallado. Pero copyright es lo que realmente pasó Superíndice 3, copyright fue lo que encendió Superíndice 3, la chispa que llevó Superíndice 3 a Kan a alzar la voz y poner un alto a las habladurías. Eso es precisamente lo que vamos a analizar en este vídeo. Vamos a investigar a fondo, a reunir todas las piezas del rompecabezas y a intentar descifrar este nuevo capítulo en la relación Superíndice 3N, o no relación Superíndice 3N, entre Kanyaman y Demet Özdemir. Antes de que nos adentremos en este drama jugoso, quiero recordarles lo importante que es para su apoyo. Si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de los chismes turcos tanto como yo, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos y por supuesto, dejar su like, que me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Que sin preámbulos empecemos con el chisme. Ok, entonces vamos a contextualizar un poco para aquellos que aún no están al tanto de toda la historia. Kanyaman y Demet Özdemir, dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo de las telenovelas turcas, saltaron a la fama mundial gracias a su explosiva química en la exitosísima serie Erkenci o Haroso más menos Ador, como la conocemos en muchos lugares. Desde el primer momento en que Kan y Sanem, sus personajes, cruzaron miradas en la pantalla, el público enloqueció Superíndice 3. La química era palpable, la tensión Superíndice 3N sexual era evidente y la gente simplemente no podía evitar shippearlos, es decir, desear que su relación Superíndice 3N trascendiera la pantalla y se convirtiera en algo real. Y claro, como suele suceder en estos casos, los rumores no tardaron en aparecer. Que si se les veía juntos fuera del set, que si compartían miradas Superíndice 3 cómplices, que si agua algo de una simple amistad. Las revistas de espectáculos y los programas de televisión Superíndice 3N se llenaron de especulaciones, y las redes sociales estallaron con teorías y fanfics sobre su supuesto romance. Tanto Kan como Demet siempre fueron muy copyrighticos al respecto, negando cualquier tipo de relación Superíndice 3N sentimental y afirmando que solo eran buenos amigos y compa más menos eros de trabajo. Pero seamos sinceros, ¿qué copyright en el escreyu Superíndice 3? La química era tan fuerte que era difícil imaginar que no hubiera nada de la actuación Superíndice 3N. Después copyright de Erkenci ambos actores tomaron caminos separados. Kan se enfocó Superíndice 3 en proyectos internacionales, protagonizando series en Italia y otros pauses, mientras que Demet continuó Superíndice 3 cosechando con diéresis copyright hitos en Turquía, consolidándose como una de las actrices queridas y populares del paus. Sin embargo, a pesar de la distancia y de sus diferentes proyectos, los rumores sobre su supuesto romance nunca desaparecieron por completo. Cada vez que Kan y Demet coincidían en algún evento público, las redes sociales se encendían de nuevo, y los fans revivían la esperanza de verlos juntos otra vez. Pero copyright fue lo que pasó Superíndice 3 exactamente para que Kan explotara y le dijera a Demet basta de chismes. Bueno, es donde la cosa se pone interesante. Al parecer, todo se debe a una serie de comentarios y especulaciones que han estado circulando en los últimos meses, principalmente en las redes sociales, sobre una supuesta reconciliación Superíndice 3N secreta entre Kan y Demet. Según algunas fuentes, la actriz habrá terminado su relación Superíndice 3N con su actual pareja, el cantante Oyuzhan Koupárrafo, y esto habrá reavivado la llama entre ella y Kan. Estos rumores se intensificaron después copyright de que se filtraran algunas fotos y vídeos de Kan y Demet compartiendo el mismo círculo de amigos. En estas imágenes se les veía relajados y sonrientes, lo que fue interpretado por muchos como una señal más menos al de que algo estaba pasando entre ellos. Además, algunos medios de comunicación Superíndice 3N turcos publicaron noticias afirmando que Kan y Demet habían sido vistos cenando juntos en un restaurante de Estambul, lo que alimentó Superíndice 3 las especulaciones.
Ante esta situación superíndice 3N, Can Yaman decidió superíndice 3 romper el silencio y atrabu copyright S de un comunicado en sus redes sociales, expresu superíndice 3 su frustración superíndice 3N y su hartazgo por los constantes rumores y chismes sobre su vida personal. En este comunicado, Can negó superíndice 3 rotundamente cualquier tipo de reconciliación superíndice 3N con Demet y pidió superíndice 3 respeto por su vida privada y por la de ella. Además, el actor hizo un llamado a los medios de comunicación superíndice 3NY a los fans para que dejaran de difundir información superíndice 3N falsa y ESP. Eculaciones sin fundamento. Pero lo más impactante de este comunicado fue cuando Can se dirigió superíndice 3 directamente a Demet, pidió copyright dole que pusiera un alto a los chismes y que aclarara la situación superíndice 3N de una vez por todas. Según Can, Demet no habrá hecho lo suficiente para desmentir los rumores, lo que habrá contribuido a que la situación superíndice 3N se saliera de control. El actor acusó superíndice 3 a Demet de ser ambigua en sus declaraciones y de no ser lo suficientemente clara al negar cualquier tipo de relación superíndice 3N con U con diéresis copyright L. En sus palabras, Can le dijo a Demet algo así como, basta ya de alimentar los chismes, Demet. Si no hay nada entre nosotros, dulo claramente y pon fin a esta situación superíndice 3N de una vez por todas. Obviamente este comunicado de Can Yaman causó superíndice 3 un gran revuelo en las redes sociales y en los medios de comunicación superíndice 3N. Muchos fans se mostraron sorprendidos por la dureza de las palabras del actor, mientras que otros lo apoyaron y lo felicitaron por haber puesto un alto a los chismes. Por su parte, Demet Özdemir tardó superíndice 3 unos días en responder al comunicado de Can, pero finalmente lo hizo a trabu copyright S de sus propias redes sociales. En su respuesta, Demet se mostró superíndice 3 sorprendida y dolida por las palabras de Can. La actriz negó superíndice 3 haber alimentado los chismes y afirmó superíndice 3 que siempre ha sido clara al negar cualquier tipo de relación superíndice 3N sentimental con el actor. Además, Demet acusó superíndice 3 a Can de haberla expuesto públicamente y de haberla culpado injustamente por una situación superíndice 3N que, según ella, no era su responsabilidad. En sus palabras, Demet le dijo a Can algo así como, me decepciona que me hayas culpado por los chismes, Can. Siempre he sido clara al decir que no hay nada entre nosotros. No es justo que me expongas públicamente y me hagas responsable de algo que no es mi culpa. La respuesta de Demet generó superíndice 3 a UNMU, ese debate en las redes sociales. Algunos fans se pusieron del lado de Demet, acusando a Can de ser machista y de no respetar la autonomía de la actriz. Otros, en cambio, defendieron a Can, argumentando que Demet ha sido ambigua en sus declaraciones y que ha contribuido a alimentar los rumores. Pero se ayuda de las opiniones de los fans. Lo cierto es que este enfrentamiento público entre Can Yaman y Demet Özdemir ha dejado al descubierto una serie de tensiones y resentimientos que parecen estar latentes desde hace tiempo. A pesar de que ambos actores siempre han negado cualquier tipo de relación superíndice 3N sentimental, es evidente que existe una historia compartida y una conexión superíndice 3N especial entre ellos. Y al parecer, esta conexión superíndice 3N no siempre ha sido fácil de manejar. Uno de los factores que pudo haber contribuido a esta tensión superíndice 3N es la presión superíndice 3N constante de los fans y de los medios de comunicación superíndice 3N para que Can y Demet se conviertan en pareja. Desde el U con diéresis copyright cito de Erkenci Kwai, ambos actores han sido constantemente asediados por preguntas sobre su vida personal y por especulaciones sobre su supuesto romance. Esta presión superíndice 3N constante pudo haber generado un ambiente de tensión superíndice 3N y desconfianza entre ellos, dificultando a UNMU la posibilidad de construir una relación superíndice 3N de amistad su superíndice 3 lida y duradera. Otro factor que pudo haber influido en este enfrentamiento es la diferencia de personalidad entre Can y Demet. Can es conocido por ser un actor impulsivo y apasionado, que no tiene miedo de expresar sus opiniones y de defender lo que cree. Demet, por otro lado, es considerada una actriz reservada y diplomática, que prefiere evitar los conflictos y mantener una imagen pública impecable. Esta diferencia de personalidad pudo haber generado fricciones entre ellos, especialmente en situaciones de presión superíndice 3N y True Copyright S. Además, es importante tener en cuenta que Can y Demet son dos personas cu superíndice 3 venes y exitosas, que están constantemente expuestas a la mirada pública y que tienen que lidiar con la fama y la fortuna.
Esta situación superíndice 3N puede ser muy desafiante y puede generar inseguridades y rivalidades, incluso entre amigos y compañeros de trabajo. En resumen, el enfrentamiento público entre Can Yaman y Demet Özdemir es un reflejo de las complejidades y los desafíos que implica la fama y el condiéresis copyright sito en el mundo del espectáculo. A pesar de que ambos actores siempre han negado cualquier tipo de relación superíndice 3N sentimental, es evidente que existe una historia compartida y una conexión superíndice 3N especial entre ellos. Y al parecer, esta conexión superíndice 3N no siempre ha sido fácil de manejar. Ahora bien, después copyright es de analizar toda esta situación superíndice 3N, me pregunto, ¿qué copyright podemos esperar de Can Yaman y Demet Özdemir en el futuro? ¿Será posible que ambos actores puedan superar este enfrentamiento y reconstruir su amistad? ¿O esta será el fin definitivo de su relación superíndice 3N? Es difícil predecir el futuro, pero creo que todo dependerá de la voluntad de ambos actores de dejar atrás el pasado y de enfocarse en construir una relación superíndice 3N madura y respetuosa. Si Can y Demet son capaces de superar sus diferencias y de aprender de sus errores, creo que existe la posibilidad de que puedan reconstruir su amistad y seguir trabajando juntos en el futuro. Sin embargo, si ambos actores se aferran a sus rencores y resentimientos, es probable que esta sea el fin definitivo de su relación superíndice 3N. En cualquier caso, lo que es seguro es que el enfrentamiento público entre Can Yaman y Demet Özdemir ha dejado una marca profunda en el mundo del espectáculo y en el corazón superíndice 3N de sus fans. Y aunque el futuro de su relación superíndice 3N sea incierto, lo que nadie podrá negar es el impacto que ambos actores tuvieron en la historia de las telenovelas turcas. Llegamos al final de este vídeo lleno de drama y chisme, mis queridos amigos. Recapitulando un poco, vimos CEU superíndice 3 los rumores de una supuesta reconciliación superíndice 3N entre Can Yaman y Demet Özdemir, aún más menos os después copyright ese del boom de Erkenci Kuay, desataron una tormenta de especulaciones que terminaron con Can explotando y pidió copyright dándole a Demet que pusiera fin a los chismes. Analizamos las posibles razones de de esta tensión superíndice 3N, la presión superíndice 3N medio utica, las diferencias de personalidad y la complejidad de mantener una relación superíndice 3N bajo el escrutinio público. Y finalmente reflexionamos sobre el futuro de su relación superíndice 3N y el impacto que este enfrentamiento ha tenido en el mundo del espectáculo. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo y detallado de este drama turco. Ahora quiero saber su opinión superíndice 3N. ¿Creen que Can Yaman tuvo razón superíndice 3N al pedirle a Demet que pusiera fin a los chismes? ¿Creen que Demet fue justa al acusar a Can de exponerla públicamente? ¿Creen que ambos actores podrán superar este enfrentamiento y reconstruir su amistad? Du copyright genme sus comentarios abajo, quiero saber qué copyright piensan. Antes de despedirme, quiero agradecerles de todo corazón superíndice 3N por ver este vídeo y por formar parte de esta comunidad de chismosos y chismosas amantes de las telenovelas turcas. Su apoyo es fundamental para mí y me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Y como siempre los invito a que le den like a este vídeo si les gusta superíndice 3, a que lo compartan con sus amigos y familiares para que también copyright se enteren de este drama jugoso, y a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos contenido nuevo. Muchísimas gracias por su tiempo y su atención superíndice 3N. Los quiero mucho y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Hasta la superíndice 3 chismosos.